Soy hijo de una familia de uno de esos barrios de la periferia, sin referentes familiares. Mis padres vivían peleándose siempre. Bueno, no nos dieron mucha importancia a mi hermana y a mí. Ellos tenían sus propios conflictos y bueno, no nos atendían debidamente. Aparte de eso, ellos trabajaban y buena parte de mi niñez la recuerdo haber pasado solo con mi hermana. Mi padre se iba de noche, venía de noche, mi madre iba a trabajar también, volvía como a media tarde, ahí más o menos a esa hora almorzábamos. Entonces la mayor parte del tiempo nos criamos solos hasta donde tengo uso de razón. Estando en esa soledad, yo pasaba mucho en la calle. A los 6 años, el malandro más renombrado del barrio me violó. Luego de haberme violado, me amenazó con un cuchillo, me lo puso en la cara: si le contás a tu padre, yo lo voy a matar a tu padre. Y bueno, entonces me creó una gran preocupación, un gran temor. Me despertaba de noche soñando que él mataba a mi padre. Por supuesto que nunca le dije. A los 8 o 9 años más o menos, en la barra del barrio, estaban muy de moda en aquel entonces las películas de James Bond, el espía 007. Entonces jugábamos entre nosotros a los espías y, y el más grande de la barra, entonces ideó un juego en el cual él era el superagente y nos revisaba todo en la búsqueda de microfilm, de cosas secretas, y nos hacía desvestirnos, desnudarnos, y nos revisaba toda la ropa, y luego terminaba acariciando nuestro cuerpo, estábamos desnudos. En ese entonces, bueno, nosotros no teníamos idea, ni siquiera nuestros padres nos habían hablado acerca de eso. Y bueno, en ese juego el manoseo abundaba y sin darnos cuenta, hasta donde yo recuerde, nos excitábamos mutuamente hasta que llegó un momento que terminamos en el seso, teniendo sexo unos con otros. Y bueno, a mí me quedó en la imagen de haber sido violado cuando tenía 6 años, y en ese juego comenzamos a tomarle el gusto al manoseo, a las sensaciones que sentíamos en las carillas de nuestro cuerpo, en la penetración y todas esas cosas, y le fuimos tomando el gusto y nos fue gustando. No lo vimos como algo malo, al contrario, lo vimos como algo agradable para nosotros. Y una de las ideas que a mí se me ocurrió dentro de mi ignorancia en ese tiempo es que como no había quedado embarazado cuando me violaron, entonces yo podía seguir en ese juego, al parecer inocente. Bueno, llegó un punto que me fui haciendo adicto a, a ser gay, y llegó un momento que comencé a vender mi cuerpo por plata. Había mucho cuero en el barrio para eso. No lo veíamos como algo malo, al contrario, como algo agradable. Pero a los 9 años, unos hermanos de una iglesia en Pando llegaron a mi barrio para predicar el Evangelio y las buenas noticias acerca de Jesús. Cuando llegaron a mi barrio, bueno, a mí me causó sorpresa porque eran todos viejos arrugados. Llegó un Ford Prefe negro brillante, se bajaron 4 viejos y el último que se bajó fue saliendo del Ford Prefe en cámara lenta. Era un gringo altísimo y flaco. Nunca había visto una persona hasta ese momento tan alta y bien flaco y arrugado como pasa y uva. No sé cómo llegaron a mi casa. Mis padres, le dio entrada, no sé si los conocía o no, no sé cómo, esa parte no la sé.
La cosa fue que tuvieron una reunión en mi casa. Mi padre fue corriendo, invitó a todos los vecinos que pudo y cada uno se trajo su silla y allí en el living, que estaba desprovisto de mueble, eh, tu- se tuvo la reunión. Yo estaba afuera jugando a la bolita, pero la ventana estaba abierta y escuchaba todo lo que estaban hablando. De vez en cuando me asomaba a la ventana y miraba y me daba gracia ver al gringo aquel con un inario en la mano mirando el techo. Bueno, seguí jugando a la bolita y en un momento cantaron un himno que en la estrofa decía, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Cuando empezaron a cantar ese himno, no sé, algo se prendió en mí, me impactó, tal punto que dejé de jugar a la bolita, me trepé a la ventana y estuve como embelesado escuchando ese himno. Las palabras de ese himno, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para mí, se clavaron dentro mío, yo no tengo duda ahora que fue el Espíritu de Dios, y se imprimió. De manera que cuando estaba vendiendo mi cuerpo, estaba en el acto sexual, hombre con hombre, a partir de ese momento, hasta los 17 años, en que estuve en lo más bajo del pecado, en el mismo momento del acto, esas palabras del himno, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti, me crearon algo interno profundo, una crisis profunda. Entonces comencé a sentirme mal conmigo mismo. Yo no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero algo me estaba expresando que la cosa no estaba bien. Entonces me creó una crisis. Bueno, me quise matar con un cuchillo, estaba solo un día, me sentía tan mal, arrimé el cuchillo al costado de la mesa cuando iba a tomar impulso para clavarme el cuchillo en el pecho. Yo escuché una voz que me dice, si te matás, vas al infierno. Me estremeció, miré para todos lados a ver quién era que hablaba, no había nadie, bueno, me asusté, me fui corriendo de casa para aturdirme con los amigos de la barra. En medio de todo ese trajín, de toda esa mundicia que me tocó vivir, entreverándome con hombres, vendiéndome, tomándole el gusto a todo eso, al manoseo, a la manera, todo eso, pero sabiendo que algo no estaba bien, en esa crisis interna yo sabía que las cosas estaban mal, pero había un poder que me llevaba como esclavo, cautivo, como preso, a seguir haciéndolo. Entonces, interiormente, mientras estaba en el acto mismo, yo sabía que estaba mal, pero veía que había algo en mí que me llevaba como esclavo a esa situación. Y seguía resonando aquella voz, aquellas palabras del himno, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Finalmente, cuando ya estaba casi por cumplir los 18 años, en una gran crisis que tuve, eh, bueno, yo tomé el ómnibus para ir a la ciudad de Pando, ir al cine, pero cuando llegué a la plaza principal de Pando, una mano que me retuvo pegado contra el asiento que no me dejó levantar. El ómnibus arrancó, llegó al destino, me bajé del ómnibus y comencé a, a caminar en dirección a la iglesia de esa gente que había llegado a predicar el Evangelio en nuestra casa. Y mientras yo iba en dirección hacia, yo sentí que me empujaban, miraba para todos lados, bueno, pensaba, ya me estoy loco. Sin embargo, esa mano me siguió empujando hasta que llegué al salón donde se tenían las reuniones. Me senté, ese día llegó una visita y, bueno, cuando llegó el momento de predicar la palabra de Dios, ese hombre comenzó a hablar, su tema era que el corazón tiene una puertita, es una puertita que se abre por dentro, y bueno, de alguna manera me empezó a afectar,
esa palabra, y llegó un momento que el predicador me mira a mí con una mirada penetrante y cita las palabras de la Biblia: ven a mi corazón, hijo mío, pon tus ojos sobre mis caminos. Y me miró, bueno, ahí como que me perdí el conocimiento, y cuando desperté pronuncié estas palabras: gracias a Dios que soy salvo. Interrumpí la reunión, el predicador no pudo seguir predicando, todo el mundo loco de la vida, gloria a Dios, qué sé yo, me abrazaban, me daban besos, me lloraban de alegría, y yo sentí ese día algo que no pude explicar bien. Voy a tratar de resumirlo así. Yo tenía un vacío dentro mío que buscaba llenarlo de todas formas, pero ese día, cuando recibí a Jesús como mi Salvador, ese vacío se llenó hasta el día de hoy. Nunca más experimenté ese vacío. Luego, una de las cosas que nunca tuve duda fue que ese día el Señor Jesús me salvó, me liberó, me dio libertad, me dio perdón. Nunca tuve duda de esa realidad. También se hizo patente que Dios me amaba. Nunca perdí esa convicción interna de ese día cuando acepté a Cristo como mi Salvador, de que Dios me amaba de una manera muy especial. Pasó el tiempo, comencé a involucrarme con la iglesia local. En la iglesia local hubo gente que me apreciaba y hubo gente que no me tragaba, porque como yo venía de un barrio bajo, mis maneras eran bruscas, era un bruto, era un animal, tenía que reformarme en todas las direcciones como persona. Entonces hubo gente en la iglesia que no le caía bien y que me castigaba por venir del lugar de donde vine. Y bueno, eso a mí me produjo dolor, pero a su vez me hacía venir a la presencia de Dios, y Dios siempre tenía una palabra para mí. Cada vez que venía a la presencia de Dios afligido por el menosprecio de esos hermanos, entonces Dios tenía una palabra que se afirmó: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, cuando estaba en la presencia de Dios, a veces llorando, yo decía: bueno, Señor, si tú me amaste, si tú me sigues amando, bueno, entonces no me tiene que preocupar el consenso de esos otros hermanos. Nunca tuve duda de que el Señor me salvó. Jamás dudé que Dios me salvó. Jamás dudé que Dios es mi Padre. Yo sé que no soy un santo, sé que en el proceso, después de la conversión, me porté mal en incontables ocasiones. Estoy lejos de ser perfecto, pero hay un hecho que nunca tuve duda: que Dios me ama, que Él me salvó porque Cristo murió en la cruz por mis pecados y resucitó para levantarme de esa esclavitud con que Satanás me tenía bajo la pata. Hoy miro para atrás, le doy gracias a Dios, porque realmente, a pesar de mi pasado oscuro, feo, todas esas cosas que hoy me avergüenzan, sin embargo, le doy gracias a Dios porque Dios no miró mi condición, sino miró el hecho de que Cristo en la cruz de Calvario murió por mis pecados. De manera que, mi querido amigo y amiga, escuchando este testimonio breve, te animo a que no dudes del amor de Dios, porque Dios te ama. A Dios no le importa lo que estás haciendo o lo que has hecho. Lo que le importa es la decisión que vas a tomar de aceptar a Jesús como tu Salvador. Extiende la mano pelada de tu alma, pelada porque no tenés nada para ofrecerle a Dios, solamente una vida maltrecha, que si la pones en sus manos, Él va a hacer una transformación. Su amor te va a transformar y va a hacer de ti alguien nuevo, transformado, útil para ti mismo, para la sociedad y para la familia donde has nacido y crecido. Que Dios te bendiga.